Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Daniela Arrieta, Andrés Cardona, Estefanía Díaz, Carolina Ortiz, María Camila Rodríguez y Valeria Gudelo. Nos corresponde hablar acerca del tema del medio ambiente y para esto el artículo elegido fue, pásala porfa, fue el primer material sostenible diseñado para la captura de partículas de aire, una introducción a Azure Chemistry. Pásala porfa. Bueno, esta es la tabla de contenidos en la cual vamos a estar exponiendo. Pásala porfa. Y los autores de este artículo son Zanoletti, Vilo, De Pero, Bontempi y Zappa. Los cuatro primeros autores pertenecen a la primera institución mencionada y el último pertenece a la segunda. Tiene un factor de impacto de 5.647. Pásala, porfa. Listo. El artículo del cual vamos a hablar a continuación fue desarrollado en respuesta a la solicitud de la Comisión Europea de una solución innovadora, asequible y sostenible para tratar la concentración de partículas de aire en áreas urbanas y, así, reducirlas. El material presentado recibe el nombre de Sunspace y es diferente a otros materiales que han sido diseñados para el mismo propósito porque se basa en la metodología llamada Azure Chemistry, que es una metodología sustentable y, aparte, puede ser considerada como la mejor tecnología disponible para enfrentar el problema de captura de PM en área urbana. Este PM viene del inglés particulate matter y es una mezcla de partículas y gotas en el aire con componentes como compuestos orgánicos, metales, ácidos, tierra y polvo. Bueno, esta metodología se basa en atrapar el dióxido de carbono, reducción de la contaminación por partículas, minimización de desechos y neutralidad energética. Requiere vías de bajo consumo energético, fabricación y tecnologías que reduzcan el uso de recursos no renovables y en el que se empleen residuos y subproductos. También tiene como objetivo minimizar el impacto global de los procesos de corrección. En otros materiales diseñados para el mismo propósito que Sunspace, suele ser muy común que no se considere el alto impacto que éste produce en el medio ambiente, por ejemplo, en términos de consumo de residuos naturales o emisiones, mientras que las tecnologías deberían evaluarse en términos de energía material incorporada y huella de carbono. Pásala, por favor. Bueno, entonces, respecto a material y a su tipo de enlace, debemos tener en cuenta que es un material de tipo híbrido por las diversas sustancias que lo componen. Eh, Sin embargo, digamos, debido a la necesidad de que el material sea poroso y digamos, sea fácilmente aplicable sobre superficies, es posible decir que prima los enlaces covalentes, aunque estrictamente hablando sería más un material sí, de tipo híbrido. Pasa a probar. Dando un vistazo general a las propiedades del mismo, se espera que el material tenga una porosidad selectiva y heterogénea. Normalmente existen materiales con porosidad homogénea, de tal modo que el tamaño del poro es el mismo para todo el material y se extiende de manera, digamos, espaciada específicamente, pero en el caso nuestro, dado que es un material híbrido, la idea es que la porosidad sea por zonas y de tal manera que en cada zona sea un tamaño de poro diferente, de tal manera que se pueda recoger el material particulado de diferentes sustancias. En estas, específicamente, el dióxido de carbono, el dióxido eh, de, de sulfuro y los óxidos de nitrógeno, entre otros materiales que normalmente podemos encontrar. Dentro de esto también se busca un costo accesible, pero en el sentido de buscar reducir la energía incorporada. Eh, Esta energía incorporada es energía que se dice que se requiere para producir 1 kilogramo de material específico. También buscar digamos, materias primas de fácil acceso, pero más en el sentido de separarnos de los hidrocarburos o más bien de los derivados de hidrocarburos, que son las materias que priman para este tipo de aplicación, entre ellas el polietileno, el polipropileno y las poliamidas, entre otros. Y aparte de separarnos de ellos mismos, también siguiendo los, digamos, lineamientos de la química Azure, nos gustaría que estos materiales que vayamos a utilizar fueran subproductos de rutas químicas de otros materiales. Y también en esta línea de pensamiento de costo accesible, nos encontramos con la reducción de la huella de carbono.
que normalmente es algo que no se suele tener muy en cuenta a la hora de producir este tipo de materiales. Aparte, como el enfoque del material en sí es ubicarlo en zonas urbanas, se debe tener muy en cuenta en no utilizar en el materiales que a lo mejor atenten contra la salud de los seres humanos. Y aparte de ello, dado que se aplica sobre superficies, debe ser sostenible en el sentido de que no se puede estar cambiando el material constantemente en una zona urbana y más cuando se aplica mucho, un gran volumen del mismo. Por tanto, el material debe tener una capacidad de regenerarse o de limpiarse una vez haya captado las partículas necesarias. Aparte, y en el último sentido, dado que se aplica en zonas urbanas sobre superficies, requiere de una adaptabilidad grande. Por eso es que hablamos de un material híbrido, en el sentido de que tiene una elasticidad, flexibilidad, resistencia y rigidez moderadas, no tendiendo hacia ninguna, para poder desempeñarse en varios entornos y que debe tener una capacidad para resistir la oxidación y la corrosión, de tal manera que, bueno, en el ambiente en el que esté expuesto pueda durar bastante. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, el material que vamos a trabajar, a generar, es el Sunspace. Como sus siglas lo indican, es un material sostenible sintetizado desde bioproductos para, pues, con el fin de limpiar el medio ambiente, pues el aire. Entonces, los reactivos que tenemos son el alginato de sodio, que es un polisacárido natural de bajo costo, que se puede extraer de varias especies de algas. Tiene una propiedad coloidal que permite la formación de geles cuando hay presencia de cationes de calcio. Tenemos también el yodato de calcio o el cloruro de calcio, cualquiera de los dos ha sido pues empleado y funciona. Su función es la de reticulante, busca aumentar la resistencia mecánica. Entonces, cuando se aumentan las temperaturas, se solubiliza y se da la ionización. Entonces, está la presencia de iones de calcio y logra que el alginato de sodio se gelifique. Tenemos también el humo de sílice. El humo de sílice es un subproducto derivado del procesamiento del ferrosilicio y al combinarse con el alginato, o sea, este sirve como una matriz, como un soporte para el resto de componentes y le da estabilidad química y mecánica. Además, tenemos el bicarbonato de sodio, que lo que pues, se utiliza es para generar el CO2 y que la estructura sea bastante porosa para que pueda absorber bastantes pues, material particulado del aire. Entonces, la única reacción que realmente tenemos en este proceso, en esta síntesis, es la descomposición térmica del bicarbonato de sodio. La reacción es la que pueden observar ahí, porque como tal, los compuestos no tienen una reacción entre ellos, simplemente es una descomposición térmica, básicamente pues la síntesis. Bueno, y en el diagrama de flujo entonces tenemos el proceso que se llevó a cabo. Primero se disolvieron 0.6 gramos del formador de gel, que como les mencioné es el alginato de sodio, en 25 mililitros de disolvente de agua doblemente desionizada y se mezclaron hasta la completa disolución de este a temperatura ambiente. Luego se añadió el reticulante, 1 gramo de yodato de calcio o de cloruro de calcio, cualquiera de los dos, a esta solución que teníamos y se mantuvo una agitación continua. Luego se agregaron 17.88 gramos del humo de sílice, que corresponden a un 72% peso-peso de contenido sólido. Luego se mezclaron con una suspensión de 5 gramos de bicarbonato de sodio y finalmente en una placa calentadora se dio la descomposición térmica de 60 a 70 grados Celsius durante 1 hora. Allí fue que se da la solubilización que les mencioné y se da este recocido por el calor permite pues mejorar la formación del híbrido y además también la gelificación. Entonces se obtuvieron discos porosos de un diámetro de 2.3 centímetros y un espesor de 5 mililitros y finalmente para retirar lo que no reaccionó y pues alguna impureza se enjuagó con agua doblemente desionizada y se secó a condiciones ambientales para luego ser utilizado en las pruebas. Este material fue sometido a distintas técnicas de caracterización para conocer su estructura y composición, y también para probar su efectividad a ver si da la respuesta a las necesidades ambientales requeridas. Las técnicas utilizadas fueron las siguientes. La primera fue difracción de rayos X. Para esta se utilizó un difractómetro en estirio marca Panalitical
Y los espectros recogidos por los materiales porosos fueron sintetizados con dos reticulantes, el iodato de calcio y el cloruro de calcio. Estos se pueden observar en la gráfica que está al lado. El que es negro corresponde al cloruro de calcio y el gris corresponde al iodato de calcio. Para ambos se observó un gran hato de espectros que se debe a una base sílica amorfa presente en el material. Se observaron algunos picos cristalinos que se atribuyen a la calcita y a la cristobalita también presentes en él. Los picos más altos se observan a los 32 grados y a los 18 grados correspondientes a una fase de silicato de calcio y una fase de nadacolita respectivamente. Siguiente diapositiva. La segunda técnica utilizada fue una microscopía electrónica de barrido de emisión de campo. Esta técnica nos permite obtener una gran cantidad de información procedente de la muestra del subspace y para ella se utilizó un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo marca Leo 1525 del modelo Gemini. De estas se obtuvieron las siguientes imágenes que pueden ver. Las de arriba corresponden a las del iodato de calcio y las de abajo corresponden a las del cloruro de calcio. Para ambos se pudo observar que obtuvieron que los poros fueron de un grosor no más de 300 o 200 nanómetros, lo cual nos permite determinar que el material es capaz el material es capaz de absorber una gran cantidad de residuos de PM. También la tercera técnica utilizada fueron las mediciones de distorsión de nitrógeno. Para este análisis se utilizó un analizador micrométrico marca SAP 2020 y se realizaron 3 diferentes experimentos a las mismas condiciones de temperatura y de presión, que fueron 22 grados y un ATM de presión. Se utilizaron distintas cantidades, distintas proporciones de área para demostrar el material. Para el primero en el artículo es desconocida, pero se sabe que estuvo expuesto a 15 minutos a una distancia de 15 centímetros con humo de diésel. Para la segunda se dice en el artículo que se utilizó una muestra de 20 centímetros cúbicos de área y esta fue expuesta durante 15 minutos a humo de una varita de incienso a una distancia de 30 centímetros. Y para el tercero se utilizó el mismo tiempo de exposición, pero esta vez se utilizaron 6 varitas de incienso a la misma distancia de 30 centímetros y varió la cantidad de área de la muestra, que esta vez fue de 4.15 centímetros cuadrados. Siguiente diapositiva. También en estas imágenes podemos observar, estas fueron de una microscopía aplicada cuando el material está absorbiendo el humo del incienso a distintos aumentos. Podemos ver cómo el material absorbe las cantidades de material particulado. Siguiente diapositiva. La imagen que corresponde arriba es la que se utilizó en el tercer experimento, en el cual la superficie fue de 4.15 centímetros cuadrados y se observa fácilmente cómo el material fue capaz de absorber la cantidad excesiva de humo de las varitas de incienso y se muestra cómo cambió de color a un color negro debido al material particulado. Y abajo se muestran unas imágenes de una microscopía óptica del material antes y después de atrapar humo de diésel. Se ve cómo se presenta un cambio de color de blanco a negro de la imagen de la izquierda correspondiente a la imagen correspondiente al momento antes de la absorción del humo de diésel y la imagen de la derecha correspondiente a después de la absorción del humo de diésel. Se utilizaron 2 propiedades más, como fue el EDX y el análisis colorimétrico, pero de las cuales va a hablar mi compañera Camila a continuación en el área de propiedades. Bueno, para las propiedades tenemos que SunSpace está diseñado para atrapar las partículas contaminantes
y por ende su principal propiedad es la porosidad. Así, para llegar a esa conclusión, los investigadores tomaron una muestra del material, hicieron un análisis EDX y luego la expusieron a los gases que desprenden el tubo de escape de un automóvil diésel. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Hecho esto, realizaron nuevamente un análisis EDX, cuyos resultados se muestran en pantalla, y este reveló que la cantidad de carbono en la muestra fue mucho mayor después de la exposición, representando un 23% en peso. La información se complementa además con las imágenes de microscopía óptica, en donde el cambio de coloración es notorio, pasando de blanco a negro. Siguiente diapositiva, por favor. Para evaluar otra de sus propiedades, que es la regeneración por lluvia, realizaron pruebas colorimétricas antes y después de la exposición. Lavaron el material solo con agua y lo dejaron en reposo un día bajo condiciones de laboratorio, es decir, 22 grados y una atmósfera. Posterior a eso se hizo otra prueba colorimétrica y notaron que el color característico de SunSpace se vuelve más oscuro después de la prueba. Él le cambia de aproximadamente 77 a aproximadamente 44 y se regeneró solo por lavado. Solo la coordenada B resultó ligeramente diferente con respecto a la materia prima y además puede atrapar partículas ultrafinas. Estas últimas también fueron cuantificadas mediante una prueba de quemado de varillas, ya que generan partículas ultrafinas, entre otras. Es de considerar que el tamaño de estas partículas oscila entre los 300 nanómetros hasta los 100 nanómetros. En la primera tabla se reportan los principales elementos detectados, que son calcio, oxígeno y nitrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, que no fueron mayor al 6%. Por el contrario, la contribución del silicio no es detectable. Esto significa que la sonda no llega al material poroso. De hecho, estos resultados están de acuerdo con la composición del humo de incienso informado en las referencias del artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y también, como en la tabla anterior, se conoció la masa del quemado de cada varilla, que pues, hizo aumentar la masa del material. Finalmente tenemos la sostenibilidad ambiental. Tenemos que este material es ecológico, ya que es reciclable, y los autores señalan que su sostenibilidad es comparable a la del cemento. Siguiente, por favor. Aplicaciones. Entre las posibles aplicaciones de este material encontramos que estas se pueden dar según la forma de síntesis seleccionada. Primero, como recubrimiento, utilizada para reducir las partículas en suspensión del aire, PM. Segundo, de forma masiva, utilizada como filtro de agua. Y como tercero, el material recubierto por una fina capa de dióxido de titanio es utilizado como catalizador. Siguiente diapositiva, por favor. Su principal aplicación es capturar partículas de aire PM en áreas urbanas. El aire contaminado está conformado en gran medida por estas partículas, que pueden estar compuestas por especies orgánicas e inorgánicas, en particular por plomo, mercurio, cadmio, zinc, níquel y arsénico. Los materiales porosos proporcionan un gran confinamiento de partículas de diferentes tamaños, y es esta variedad de tamaños lo que representa una de las principales problemáticas de las partículas, siendo las finas y ultrafinas muy difíciles de atrapar. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus posibles aplicaciones se encuentra su uso para absorber contaminantes contenidos en el agua, además de que podría utilizarse para degradar algunos contaminantes. Esta aplicación es debido a su alta porosidad. También destacamos que los materiales altamente porosos suelen ser atractivos para ser utilizados como catalizadores. Y es que si este material está cubierto por una fina capa de dióxido de titanio, también puede actuar como catalizador de la fotodegradación. La fotodegradación es la rotura de moléculas de compuestos indeseables por efectos de la luz y un fotocatalizador. Siguiente diapositiva, por favor.
Por último, entre sus aplicaciones encontramos que puede ser utilizada para el revestimiento de paredes o tejas, tal como el yeso. Y es que para optimizar la eficiencia del tratamiento que se le da al aire, se promueve en gran medida su uso en todas las superficies de construcción disponibles, tal así como si se tratara del cemento, ya que el principal objetivo de este material es poder ser utilizado en zonas urbanas. Además, podemos decir que el uso de estos materiales cada vez está más relacionado con nuevos métodos sostenibles tanto para su producción como para el aprovechamiento que se les da. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y con respecto a la crítica, podemos decir que el artículo revela a detalle de qué está compuesto el material, cómo se obtiene, cuáles y qué revelaron las técnicas de caracterización, las propiedades y las aplicaciones. Se detallan las cantidades a utilizar de cada reactivo y sus referencias, así como otros datos necesarios para el entendimiento de las pruebas realizadas, tales como la masa y el tamaño de las muestras, el tamaño de las partículas ultrafinas, el modelo de los equipos empleados y las condiciones bajo las cuales se trabajó. Como recomendación, el artículo pudo haber profundizado en las propiedades mecánicas del material para conocer más su durabilidad, resistencia, elasticidad, etc., ya que afirman que puede ser usado como revestimiento, pero se desconoce cómo llegaron a esas conclusiones sin haber hecho esas pruebas, y únicamente lo sustentan debido a la porosidad. Sin embargo, debieron evaluarse más a fondo esas propiedades para determinar finalmente si es viable o no usarlo para tal fin. El artículo además podría profundizar en las funciones que cumple cada reactivo en la síntesis del material, puesto que hay que remitirse a la bibliografía citada para conocer esa información de gran importancia. Siguiente diapositiva, por favor. Y las preguntas para el público son: ¿SoundSpace es capaz de atrapar qué tipo de partículas y enfocándose principalmente en cuáles? ¿Cuál podría decirse que es la mayor ventaja de SoundSpace y detrás de esto de los materiales porosos híbridos sobre los conocidos materiales de absorción derivados del petróleo? ¿Por qué es necesario adicionar bicarbonato de sodio en la síntesis del material? Eso, muchas gracias.